Buen mediodía, estimados escuchas del programa Controversias. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es mi columna por la regeneración política y moral del Uruguay. Ustedes recordarán que la columna pasada, hace un par de miércoles, nosotros encaramos el tema de las ventajas que presenta el sistema político de la dictadura frente al sistema político democrático liberal. Nosotros lo que pretendemos hacer es hacer lo contrario a lo que están haciendo los marxistas, porque están a punto de cumplirse los 50 años del golpe de Estado del 27 de junio de 1973. Por esta razón los marxistas justamente están hablando pestes de este acontecimiento. Nosotros, como decíamos, queremos hacer lo contrario en estas columnas. Empezamos a hacerlo la vez pasada, la audición pasada, considerando las ventajas que presenta la dictadura frente a la democracia liberal. Hoy también encararemos el tema de la dictadura y también lo haremos, Dios mediante, en la próxima columna dentro de un par de semanas. Concretamente en el día de hoy hablaremos de lo que fue la educación durante el proceso cívico-militar que acaeció en nuestro país entre 1973 y entre 1985 y por supuesto, justamente haciendo lo contrario, hablaremos positivamente acerca de este proceso educativo que se dio durante estos años, muy desconocido, pero muy positivo en su momento. Lástima que dejado de lado enseguida por ese nefasto personaje que fue Julio María Sanguinetti, que entregó la educación al marxismo en su primera presidencia y hasta antes de llegar a la presidencia, diría yo, y dejó esto que vamos a analizar hoy todo por la borda. En primer lugar, y antes que nada, una pequeña aclaración sobre la columna pasada, porque me llegaron algunos mensajes y deseo aclarar lo siguiente. Me decían que si fuera cierto lo que yo decía, que la dictadura presenta ventajas sobre la democracia liberal, en ese caso habría que irse a vivir a Venezuela y a Cuba, que tienen unas dictaduras. Bueno, lo primero que hay que decir que no se puede hablar propiamente de dictadura en esos casos, sino más bien de tiranías. Pero dejando a lado esa cuestión semántica y conceptual, lo que ocurre, y para aclararlo, insisto, en Venezuela y en Cuba, es que allí el problema no es la dictadura, el problema es el comunismo. En la dictadura, el poder del dictador puede ejercerse de forma legítima o ilegítima, dependiendo si propende o no al bien común. En el caso de que el poder sea ejercido legítimamente, la dictadura presenta las ventajas respecto de la democracia liberal que yo mencioné en la columna pasada. Pero en el caso de que sea ejercido ilegítimamente, y es lo que ocurre con el comunismo, casos de Venezuela y de Cuba, de regla siempre ocurre esto con el comunismo, el poder es ejercido legítimamente porque es una doctrina nefasta y perversa, la dictadura en ese caso se torna tiranía, y es menester resistir al tirano. No obstante, como fue dicho, el poder del dictador puede ejercerse legítimamente y allí están las ventajas que yo anuncié: responsabilidad, unión, estabilidad. La democracia liberal, al contrario, jamás presenta ventaja alguna. La democracia liberal es propiamente una tiranía en la cual el poder se ejerce de forma ilegítima. La tiranía de las mayorías, la tiranía del número. El pueblo es un tirano de muchas cabezas. Hecha esta aclaración, entonces, también les recuerdo que pueden escuchar estas columnas en el canal de YouTube Movimiento Verdad, que mi número de teléfono es el 092-338-025, el cual repetiré al final de esta audición. Pasamos a el tema de fondo y, como yo decía, hacer lo contrario a lo que hacen los marxistas y hablar acerca de la educación durante nuestro proceso cívico-militar entre 1973 y 1985, y por supuesto esto desde un punto de vista favorable.
La educación, entonces, durante el proceso cívico-militar. Un pequeño proemio antes. Nadie duda, no es necesario afirmar esto, está a la vista de todos, aparece en las noticias constantemente y hace ya muchísimos años, que nuestra educación al día de hoy presenta una decadencia profunda y podríamos decir que está, de hecho, destruida. No existe la educación en nuestro país. Lo que hay es una parodia malísima. Lo que hay es adoctrinamiento, pero no es educación. Lo que hay es adoctrinamiento en el progresismo y en el desorden, en la anarquía, en la falta de valores, en la falta de decoro, en la falta de el más mínimo recato y pudor. Eso es lo que hay en nuestro país. Lo que hay es una deseducación para la perversión, pero no hay educación. Esto no hay ni que siquiera probarlo. Me remito a lo que ocurre, por ejemplo, en el IABA. IABA, que en el momento que vamos a analizar en la dictadura era una institución modelo, uno de los mejores liceos que había en nuestro país y era público. Esto puede refrendarlo cualquier persona, como por ejemplo algunos de mis familiares que vivieron durante ese momento y que sabían que el IABA era de lo mejor que existía. Pero como decía, hoy la educación está destruida y justamente es una prueba de lo que yo voy a decir, que en la dictadura se quiso hacer algo totalmente distinto para rescatar esa educación y que lamentablemente fue echado por tierra, como dije antes, por el maldito de Julio María Sanguinetti, que entregó la educación a la izquierda. Lo que quiero decir es, yo voy a intentar demostrar que la educación durante el proceso cívico-militar fue positiva. Y para refrendar esto, para demostrar esto, les estoy diciendo que es algo contrario a lo que ocurre ahora. Y si lo que ocurre ahora es un desastre, es la destrucción de la educación, bueno, justamente es una de las formas de probar de lo que yo estoy diciendo es cierto, que lo que se quiso hacer en la dictadura estaba bien y fue positivo. Vayamos entonces a un primer punto. ¿Cuál era el propósito que presentaba el plan de la dictadura cívico-militar para el plan educativo, quiero decir, para nuestro país? Bueno, el coronel Julio Soto fue uno de los cabecillas en esto, fue una de las cabezas pensantes que intentó reformar nuestra educación en ese momento. Él identificó muy bien el problema de nuestra educación, el laicismo, el relativismo moral. Ese relativismo moral que presenta el liberalismo, que lamentablemente es una doctrina que nos ha infectado desde nuestro nacimiento, fue el que hizo, con su relativismo moral, con su no hay bien ni no hay mal absoluto, todo es posible, todo está bien, que se infiltrara en nuestras aulas el marxismo, como estuvo infiltrado de hecho antes del golpe de Estado. Entonces, identificó muy bien el problema Soto y dijo que había que volcar una doctrina enteramente nacionalista contra la doctrina marxista. El marxismo internacional, dice Soto, ha hecho de su dialéctica una doctrina. Solamente con la fuerza de otra doctrina auténticamente nuestra podemos enfrentarlo y erradicarlo de las aulas. Es decir, para combatir el marxismo, para combatir lo que hoy llamaríamos el progresismo, hace falta otra doctrina auténticamente nuestra, auténticamente nacional, positiva. Con el liberalismo no lo combatimos. Y vayamos al día de hoy. Robert Silva, probablemente masón, al menos ha participado en varios foros masónicos, ha hecho una transformación educativa que es desastrosa, y se lo digo con propiedad porque soy profesor y lo viví. Nadie entiende qué es esa reforma, ni los alumnos, ni los directores, ni los adscriptos, ni los profesores. Es realmente un desastre lo que ha hecho Robert Silva, pero lo peor de todo es que es una reforma vacía justamente, que no tiene una doctrina de fondo, ni que hablar que no tiene una doctrina nacionalista. Es liberalismo puro y duro, utilitarismo, pragmatismo.
Con eso que nadie entiende y que no llena un vacío, como yo decía, porque es liberalismo masónico puro, pragmatismo, utilitarismo, cientificismo, no se va a erradicar al marxismo. Porque el marxismo y el progresismo sí tienen una doctrina positiva. Y como decía muy bien Soto, y como se quiso hacer durante la dictadura, se quería combatir al progresismo con otra doctrina positiva y nacionalista. Bueno, eso fue lo que se pretendió hacer durante la dictadura. Entre otros principios, se procuraba, dice Soto, la capacitación del educando de forma que ejerza en el futuro una libertad responsable y notablemente orientada a orientar y jerarquizar las relaciones humanas en aras del bien común. Atender la orientación filosófica política que conduzca a la concreción de los ideales de nuestra nacionalidad. Formar su carácter en base a los principios morales del honor, la dignidad y el patriotismo. Orientar hacia la unidad familiar a fin de que se convierta el educando en el educador básico y natural de sus hijos. Crearle una conciencia activa en defensa de los valores intrínsecos de la nacionalidad, con sentido de responsabilidad de su familia, su comodidad, la sociedad uruguaya y el culto a la tradición patria. Asegurar una acción que posibilite el acceso de todos los educandos a las fuentes de la cultura, en el orden y la disciplina, permitiendo su inserción natural en el medio geopolítico del país. Desarrollar las facultades naturales del educando en el cultivo de la mente y el cuerpo. Fíjense cuáles eran los principios de la educación de la dictadura. Formar al educando en el orden, formarlo en la disciplina. Hoy se lo forma para el desorden y para la falta de disciplina. Hoy y desde 1985, valga la aclaración. Y me remito a aquella columna que yo hice para este programa acerca de los problemas de la educación en nuestro país. Formarlo en la dignidad humana, formarlo en el patriotismo, formarlo en los principios morales del honor, formarlo en la idea de responsabilidad, formarlo para el cuerpo y para el alma, para el cultivo del cuerpo y para el cultivo del alma. Formarlo para jerarquizar, para saber jerarquizar, contrario al maldito igualitarismo democrático. Formarlo para una libertad, pero para una libertad responsable, no para el libertinaje. Estos eran los principios, estimados escuchas, de la educación durante la dictadura militar. Principios que, repito por enésima vez, el maldito de Julio María Sanguinetti los echó por tierra y le entregó la educación al subversivo marxismo. Y así estamos hoy. Así estamos hoy. Durante la dictadura militar se intentó, como decía, restaurar el orden, restaurar la disciplina. Estos ideales habían sido destruidos, destrozados, derruidos durante los años previos con la acción disolvente del marxismo. Como ejemplos concretos, durante la dictadura se requería obligatoriamente en la enseñanza media que los jóvenes vistieran uniformes. Las chicas debían respetar también el largo de las polleras. Fíjense ustedes, dense una vuelta ustedes y pónganse a llorar al ver cómo van vestidos ahora los estudiantes a los liceos públicos, a los privados también. Para todos regía la prohibición de vestir con vaqueros. Hoy el vaquero, esa prenda de origen obrero, es una prenda que usan hasta los más connotados políticos y empresarios. Por supuesto que estaba el tema de el pelo corto en los varones y otras tantas reglas de disciplina y de orden que en ese momento se intentaron restaurar y que lamentablemente hoy se han perdido y así estamos. Se nos va el tiempo, estimados escuchas, esto daría para muchísimo, ya estoy prácticamente sobre la hora, pero déjenme darle solamente un ejemplo
acerca de algún contenido. Hemos visto recién algunas ideas de forma durante la educación, durante la dictadura, pero algunas ideas de contenido que se enseñaban. Bueno, por ejemplo, se cambiaron los valores masónicos, liberales, democráticos del individuo, la libertad, la igualdad, la racionalidad, la ciudadanía, los partidos políticos nefastos, la democracia. Y lo que se intentaba inculcar en los estudiantes eran ideales mucho más nobles, para personas nobles, como la patria, la nación, la orientalidad, la familia. Y por su parte, y finalmente, como un ejemplo de contenido que se vertía en las aulas durante el proceso cívico-militar, en la educación moral y cívica, que era una materia en el liceo, se enseñaba, por ejemplo, lo siguiente, y presten atención. Si bien desde el punto de vista jurídico el hombre y la mujer son evidentemente iguales, no es así desde el punto de vista biológico, porque la naturaleza ha hecho diferentes en su constitución biológica a los seres de ambos sexos, y eso es tan contundente que no se puede negar. La mujer se dedica sobre todo al cuidado de los hijos y las tareas propias del hogar. Pero si se pretende que la mujer, al igual que el hombre, deje de cumplir esas tareas y salga a la calle, no se ve quién cuidará de los hijos y del hogar, como ella lo sabe hacer ya por inclinación natural y por afecto. Desembocaríamos entonces en una crisis familiar y sería el caso en que, pretendiendo traer a la mujer a resolver los problemas mundiales, estaríamos minando las bases de la sociedad y destruyendo así lo que queríamos salvar. ¿Qué dirían las feministas acerca de esto? ¿Qué diría un hombre cualquiera acerca de esto, escuchándolo con objetividad? ¿Qué razón? ¿Qué objetiva razón? Sacando a la mujer del ámbito del hogar se destruye el hogar. Se le quita al esposo de la esposa, se le quita a los hijos la madre y al hogar se le quita de su custodio, la mujer. Intentando resolver los problemas mundiales, como decían por ahí, los estamos empeorando. Y vaya si hoy esto ocurre, vaya si hoy es una plaga las enfermedades mentales. Vaya si hoy hay problemas familiares, si han minado las familias el divorcio, el concubinato, si estamos ante un problema enormísimo desde el punto de vista de la natalidad. Hoy estamos en una decadencia total y estas líneas de los profesores de educación moral y cívica durante la dictadura lo vieron muy bien. En definitiva, un propósito noble, una idea de enseñar una doctrina positiva que contrarrestara al marxismo. Se identificó muy bien el problema. La restauración de la formalidad, de la disciplina, del orden. Contenidos mucho más altos, nobles, como la idea de nacionalidad, la idea de patria, la idea de libertad responsable, la idea de bien común, contrarios a los contenidos típicos de nuestro decadente Uruguay laicista y masónico, propendieran a la protección de la familia y de la mujer, contraria a la disolución de la misma que estamos viviendo hoy. En definitiva, la dictadura intentó presentar una educación totalmente contraria a la que vivimos hoy en día desde el desgobierno de Julio María Sanguinetti. Y vaya si era mucho mejor, porque a las pruebas me remito y vuelvo a lo que decía antes. Hoy la educación está destruida. Hoy se quiso hacer lo contrario a lo que se quiso hacer en esta época. Ergo, lo que se quiso hacer en esa época era mucho mejor. Mi nombre es Bruno Acosta, soy escribano público, profesor de Derecho y Ciencias Políticas y de Historia, y esta es mi columna aquí en Controversias. Mi número de contacto es el 092-338-025. Muchísimas gracias.